En esta mañana vamos a continuar con el libro de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, versos del 1 al 18. Ya salimos del récord de Nicodemo y ahora vamos a una de las historias sorprendentes de la mujer, que es la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versos del 1 al 18. En los tiempos en los cuales vivimos, de redes sociales, de internet, de información, en donde las personas pueden estar más conectadas con otras, podríamos llegar a la conclusión que hay personas más felices, satisfechas, alegres, contentas, gozosas. Al parecer, con todo lo que tenemos y toda la tecnología, podríamos llegar a esa conclusión. Pero la realidad es otra. Así como en años anteriores han existido hombres y mujeres que han buscado su significado, su alegría, su contentura o su satisfacción en otras cosas y no han sido llenadas, de igual manera las redes sociales y el internet tampoco nos llenan. Fíjense que hay algunos estudios que nos pueden dar luz a lo que estoy hablando. 1 de cada 5 adultos que están en las redes sociales han contestado que se sienten solos diariamente. 1 de cada 5 adultos. Ahora hay otro análisis de jóvenes en Europa que entre las edades de 16 a 30 años, cuando usan las redes sociales de manera pasiva o más de 2 horas al día, han contestado que también se sienten solos o inseguros. Y esto trae ciertos problemas de insatisfacción corporal, mayor tendencia de conducta de riesgo alimentario y menos bienestar en los adolescentes y adultos jóvenes. El otro artículo nos revela que el 70% de las mujeres han deseado el divorcio porque ya no se sienten contentas ni enamoradas de su esposo. O sea, que no encuentran satisfacción. En el internet hay otro estudio que dice que muchos que están en las redes sociales y hoy día buscan satisfacción, felicidad instantánea a través de las redes sociales. Eso es lo que buscan, pero al contrario reciben, y así dice, numerosos estudios encontraban un fuerte vínculo entre el uso de redes sociales y la infelicidad. Al parecer buscan felicidad en las redes, buscan felicidad en ciertos lugares y no la encuentran. Hay otros que no están en las redes sociales y no tienen ningún tipo de vicio en el internet, pero quizás se refugian en ropa, hijos, deportes, trabajo, mostrar lo que tienen. Y al final del día tampoco puede encontrar la felicidad en todo eso. ¿Por qué no puede encontrar felicidad? ¿Por qué no puede encontrar satisfacción? ¿Por qué no puede encontrar llenarse lleno en todas estas cosas? Porque hay una sola persona que nos puede llenar. Porque hay una sola persona que nos puede hacer felices. Y hay una sola persona que realmente todo ser humano necesita. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Porque en Señor Jesucristo lo podemos encontrar absolutamente todo. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana, en este relato de la mujer samaritana. Nos ponemos de en pie y leemos Juan capítulo 4, versos del 1 al 18. Dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sícar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José.
y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Pueden tomar asiento. He dividido este mensaje en 2 puntos, aunque es mucho, ¿verdad? Los textos, pero solamente 2 puntos. El primer punto: Jesús es misericordioso. El primer punto: Jesús es misericordioso. Y el segundo punto: Jesús es el agua viva. Y el segundo punto: Jesús es el agua viva. Y en esta mañana vamos a ver, en estos versos, vamos a aprender que Jesús, o que Cristo, es lo que necesitamos. Esta mañana vamos a aprender que Cristo es lo que necesitamos. Así que vamos al primer punto. Jesús es misericordioso. Y aquí vamos a ver 2 cosas bajo este punto: que Jesús es mayor que todos en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver que Jesús es mayor, pero se acerca a pecadores. Vamos al primero: Jesús es mayor que todos en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dice el principio del capítulo 4. El principio del capítulo 4 nos da la información de en donde estaba Jesús, y nos da una información y dice que había muchos que se bautizaban, y nos da la claridad, o nos aclara que Jesús no bautizaba a nadie. ¿Y por qué Jesús no bautizaba a nadie? Para que nadie se enorgullezca, ni nadie pudiera decir: yo fui bautizado por Cristo y tú fuiste bautizado por los apóstoles. Así que Jesucristo no bautizaba absolutamente a nadie, sino sus discípulos. Y luego nos da la información que de Judea quiere llegar a Galilea. Pero fíjense el verso 4, él dice: y él tenía que pasar por Samaria. Y la palabra tenía nos da información bastante importante. Y quizá muchos que conocen del Nuevo Testamento dirán: pero había muchos caminos que llegaban de Judea a Galilea. Pero hay otra información que dice que la costumbre de los judíos era pasar por Galilea porque era una distancia más corta. Y eso es un buen argumento, pero conociendo a nuestro Dios, que es soberano y que su decreto siempre se cumple, sabemos que Jesucristo tenía que pasar por Samaria para que el evangelio fuera proclamado, para que esta enseñanza pudiera estar en nuestra Biblia para poder discutirla el día de hoy. Así que esto es soberanía, decreto de Dios, que Jesucristo pasó por Samaria. Y luego dice que se encontró una mujer samaritana.
Y fíjense que había cierto problema entre los judíos y los samaritanos. Y mucho más problema es cuando es una mujer samaritana. Fíjense lo que ella le dice cuando Jesús le pide agua en el verso 9. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Ella se sorprende de que Jesucristo, un judío, le hablara. Y no solamente le hablara, sino que le pidiera algo. Le está pidiendo agua, le está pidiendo que ella supla una necesidad física de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era el problema de los judíos con los samaritanos? Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 24 al 37. Los judíos y ciertos grupos se juntaron y crearon una raza mixta. Y esta raza mixta entonces se le dio el nombre de samaritano. Y no solamente era una raza mixta, sino que también era una religión. Y ahí había un problema entre los judíos contra los samaritanos, pero también había problema entre los samaritanos contra los judíos. El punto es que ellos no se relacionaban unos con otros, como nos aclara el verso 9, que dice, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Así que había un problema. No solamente era una raza mixta, no solamente eran marginados por los judíos, sino que también los judíos lo veían como una raza impura, una raza no limpia. Y por eso la mujer se sorprende y le dice, tú me pides a mí agua, yo que soy samaritana. Y aún así Jesús le dice, si supieras quién te pide agua, si supieras quién es el que te habla, si supieras el don de Dios, tú le pedirías agua en lugar de yo pedirte agua a ti. Y aquí vemos todo la historia central de estos versos. Aquí vemos que la samaritana veía que Jesús estaba pidiendo agua y que ella le iba a suplir una necesidad a él. Pero cuando lleguemos al final de este mensaje vamos a llegar a la conclusión que era todo lo contrario. Jesús estaba supliendo una necesidad que la mujer samaritana tenía. Y fíjense que ella lo tomó literal en el verso 11. Ella dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Cuando Jesús le dice, si supieras quién te habla, tú me pedirías agua a mí. Y ella tomó ese mensaje, esas palabras de manera literal. Tal como Nicodemo había tomado la palabra literal del Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo es que yo, siendo adulto, me voy a meter en el vientre de mi madre nuevamente? Y esta mujer entendió literalmente, entendió que Jesucristo estaba hablando de manera literal. Y él está diciendo, tú me pides agua a mí. Tú no tienes con qué sacar agua. Tú estás cansado. Y entonces me dices que si yo te pido agua a ti, tú me darías agua viva. ¿Cómo es eso posible? Si no tienes con qué sacar agua en este pozo que es tan hondo. Y ahí es que ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? En otras palabras, ella le está diciendo, ¿acaso tienes tú más información de la que yo tengo? ¿Acaso tú sabes cómo sacar agua de otra manera, más fácil, más simple, de como yo lo he hecho por todos estos años? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres mayor que Jacob? Y la respuesta es sí, Jesús es mayor que Jacob. Y fíjense que no es la primera vez que vemos estas palabras que identifican a Jesucristo como mayor. Cuando predicamos acerca de Juan el Bautista, cuando los discípulos vienen y le dicen, se están yendo con Juan el Bautista, con Jesucristo. Juan el Bautista le responde, el que procede de arriba está por encima de todos. Y la mujer samaritana pregunta, ¿acaso eres tú mayor que Jacob? Aquí podemos ver que el autor del Evangelio, Juan, realmente quería que nosotros los lectores entendiéramos que Jesucristo es mayor que todos, es mayor que Jacob, es mayor que todas las personas y personas principales del Antiguo Testamento.
Sí, Él es mayor inclusive que Juan el Bautista. Él es mayor que José, Él es mayor que David, Él es mayor que Moisés, Él es mayor que Jacob, Él es mayor que José. Él es mayor que todas las personas principales del Antiguo Testamento. Inclusive Él lo expresa luego en Juan capítulo 8, verso 58, cuando Él dice, antes de Abraham, yo soy. Yo soy mayor que todo eso. Y fíjense que esto no es una información liviana, es una información bastante importante. ¿Por qué? Porque quizás estos judíos veían la salvación y buscaban la salvación en otras personas. Inclusive vemos en los evangelios que su identidad como judío estaba en su padre Abraham, el padre de la fe. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y lo comparamos con el Nuevo Testamento, podemos ver la historia de Noé y nos damos cuenta que Noé no es el Salvador. Podemos ver la historia de Moisés que liberó al pueblo de Egipto, pero al final Moisés no es el Salvador. Vemos las grandes hazañas y guerras de David, pero al final nos damos cuenta que David no es el Salvador, sino el hijo de David, que es Jesús. Y vemos todas estas historias en el Antiguo Testamento, todas estas historias fascinantes, pero podemos llegar a la conclusión que ninguna de esas historias nos presentan verdaderamente al Salvador, que es Jesús, sino que señalaban a Jesús. Nos daban información del Salvador. Y esto se cumplió en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo vino a la escena y predicó y se identificó como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Así que sí, Él es mayor que todos en el Antiguo Testamento. Él es mayor que Jacob, aquel que le dio el pozo a ellos. ¿Por qué? Y esto es la misma línea que vemos desde Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne. Y el Verbo era la luz del mundo. Y los suyos no le recibieron, pero no le recibieron no porque era menor, al contrario, porque era mayor que todos. Ellos no lo podían ver. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fíjense que ella dice, ¿cómo es que tú vas a sacar agua? Y Jesucristo se está refiriendo a un agua diferente, un agua que no tenía ni David, un agua que no tenía Jacob, un agua que no tenía José, y es el agua para vida eterna. Y ellos ninguno tenían esa agua. Esa es la agua que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a esos puntos. Jesús es mayor y se acerca a pecadores. Jesucristo siendo mayor, siendo más grande que todos esos personajes de la Escritura, inclusive más grande que Juan el Bautista, a pesar de su grandeza, se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, se hizo obediente y obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Pero ¿qué hizo Jesucristo antes de entregarse en la cruz del Calvario? Él estuvo entre nosotros. Él se paseó entre nosotros, caminó entre nosotros y demostró un amor de misericordia. Fíjense que la samaritana se sorprende y dice, ¿cómo tú siendo judío te acercas a mí? Y ahí vemos que Jesús se acerca porque Él es un Dios amoroso, un Salvador amoroso. Y no solamente se acerca a ella, sino que le ofrece el agua que salta para vida eterna. El agua que verdaderamente salva al pecador. El agua que verdaderamente limpia nuestros pecados. El agua que verdaderamente nos asegura para vida eterna. Y fíjense que ella no solamente era impura por ser samaritana. Era impura porque era verdaderamente pecadora. Fíjense lo que dice en el verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has hecho. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es una pecadora. Y hermanos, usted verá la historia de la samaritana y usted dirá, wow, esa samaritana, tantos maridos que ha tenido, qué pecadora era. Pero usted también era pecador de esa manera. Y si usted no tiene a Cristo, es pecador de esa manera.
Y aún así Cristo se acercó a nosotros, aún así Él permitió que el Evangelio fuera predicado a nuestros oídos. Él permitió que el Espíritu Santo tocara nuestro corazón y nos trajera a los pies de nuestro Salvador. Nosotros mismos éramos inmundos, pecadores, sucios, sin ninguna característica positiva que ganara el favor de Dios. Ninguna característica que fuera atraída o llamara a Dios para salvarnos. No, Dios nos salvó porque así Él quiso. Pero éramos pecadores. Si existe algo que pudiera haber motivado a Dios, bueno en nosotros, que pudiera haber motivado a Dios para salvarnos, realmente es absolutamente nada. Somos sucios, inmundos. Y hermanos, sin embargo, Él se acercó a nosotros. Sin embargo, Él nos llamó de las tinieblas, de la suciedad, del barro, del pecado, de la muerte, estando bajo las cadenas de la carne, y nos trajo a su luz admirable. Si usted es el cristiano que piensa que Dios le salvó porque usted es bueno, pues entonces usted no ha entendido el Evangelio. Si usted es de los cristianos que piensan que existía algo positivo en su vida, y obviamente si Dios no lo salvaba era una pérdida, entonces no ha entendido el Evangelio. Jesucristo nos salvó porque así Él lo quiso, porque éramos pecadores perdidos en nuestro propio pecado. Y esto se cumple lo que Juan 3:16 dice, que Dios envió a su Hijo para que nos salvara. Necesitábamos la salvación. Hermanos, fíjense que Jesucristo se acerca a la samaritana y ya Él conocía a la samaritana. La samaritana no le había dicho absolutamente nada, no había expresado absolutamente nada, y ya Él sabía del pecado de la samaritana. A pesar de nuestros pecados, Jesucristo se acercó a nosotros y nos salvó. Y déjeme decirle que hay un mensaje bastante tergiversado en la calle en donde dice: Dios te acepta tal y como tú eres, no tienes que cambiar. Y eso es una mentira. Sí, Dios se acerca a ti tal como tú eres, pecador, inmundo, inmerecedor de la salvación. Pero no es que usted se va a quedar de esa manera, es que el Espíritu Santo lo va a convertir, lo va a transformar, le va a dar un corazón de piedra y usted va a amar a Dios, va a tener afectos para Dios y su deseo ahora va a ser los deseos de Cristo. Pero sí, Cristo se acerca tal y como nosotros somos. Y si usted se siente sumamente pecador, porque también está esa parte, y usted dice: es que, pastor, usted no sabe, yo bebo todos los fines de semana y me emborracho. Pastor, es que usted no sabe lo que yo veo y miro en mi intimidad. Es que usted no sabe cómo trato a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo. Usted no sabe lo que yo hago y cómo yo actúo y cómo hablo. Yo soy pecador y no tengo alcance. Hermano, Jesucristo tiene alcance absolutamente todo. Y Él perdona cualquier pecado. Si usted se siente sucio, lejos de Dios, esa es la manera correcta de sentirse. Pero también Jesucristo dice que Él no rechaza a todo aquel que viene a Él no lo rechaza, sino que le recibe. Venga a los pies de Cristo. Venga en arrepentimiento y Él no lo rechazará, sino que le dará el agua que salta para vida eterna. Esto nos lleva al otro punto. Jesús es el agua viva. Jesús es el agua viva. Fíjense lo que Él dice en el verso 13. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Nuevamente lo tomó literal, dijo: si tomo de esta agua no tengo que venir hasta este lugar a sacar agua. Y Jesucristo habla del agua espiritual, habla agua fresca, agua que nos salva. Y Jesucristo dice: el que beba de esa agua no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? Que solamente en Jesucristo se encuentra la vida eterna, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, estar cercano a Dios nuevamente. Pero también lo que Jesucristo está diciendo es: el que toma de esta agua encontrará verdaderamente la felicidad. Encontrará verdaderamente la satisfacción.
Encontrará verdaderamente todo lo que una persona necesita en su vida. ¿Por qué las personas continúan buscando la felicidad en el mundo? Porque no tienen a Cristo Jesús. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y la única manera que nosotros podemos glorificar a Dios, que es el propósito por el cual fuimos creados, se encuentra en Jesucristo. Una vez estamos en Jesucristo, se supone, hermano, que entonces hemos encontrado nuestro propósito en la vida, que es vivir para Dios, obedecer a Dios y morir para Dios. Ahí está el significado de nuestra vida. Y cuando tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Todo. Y fíjense que Juan no se está inventando esto. Es el Señor Jesucristo. Esto no es una enseñanza que Él está presentando nueva. Esto se ve en el Antiguo Testamento. Isaías 12:3 dice: con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Jesucristo es el agua y el manantial. Jeremías 2:13: me han abandonado a mí, dice Dios, fuente de agua viva. Jesucristo es fuente de agua viva. Todo aquel que entra al Señor Jesucristo, recibe y pone la fe en el Señor Jesucristo, no tendrá sed jamás, hermano. Todo aquel que vive enemistad con Dios, en contra de Dios, y la ira de Dios está sobre esa persona, no tiene paz de conciencia. No está bien con Dios y por lo tanto lo que tiene es sed constante en su vida, una necesidad grande de significado, de aceptación, de promoción. Y Jesucristo dice: todo aquel que viene a mí no tendrá necesidad de nada de eso, no tendrá sed jamás, porque tendrá seguridad de vida eterna y todos sus pecados serán lavados, perdonados y removidos. ¿Por qué las personas buscan felicidad en otro lado cuando en Cristo lo tenemos todo? Y eso nos lleva al otro subpunto. Jesús es todo lo que necesitamos. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Fíjense que la samaritana nos da nuevamente, vamos al relato nuevamente, el verso 17, dice: 5 maridos has tenido. Ella no se encuentra satisfecha, ella no se encuentra alegre, ella continúa buscando la felicidad, ella continúa buscando lo que necesita en la vida, ella está buscando sentirse llena, un significado, pero no le encuentra. No encuentra la satisfacción, porque busca en donde no tiene que buscar. Busca donde ella cree que le va a encontrar y al fin y al cabo no le encuentra. Y hermano, también hay cristianos que viven de esta manera, lamentablemente, que buscan significado en donde no tienen que buscarlo, ocupándose de cosas que puedan quizás llenar su felicidad, su satisfacción. Quizás se refugian en trabajo, en pasatiempos, en deporte, en su hijo, promoviendo a su hijo, promoviéndose a sí mismo, buscando diferentes cosas en la vida y no cuidando lo que realmente tienen que cuidar. Y esto también nos da una enseñanza a los esposos, a las esposas, a las madres y a los hijos. ¿Y cuál es el significado? Que como esposos nosotros tenemos que llevar a nuestras esposas a encontrar la satisfacción en el Señor Jesucristo. Que como esposos nosotros tenemos que orar con y por nuestras esposas y sentarnos a estudiar, a leer la palabra de Dios y que ella sea nutrida por la palabra de Dios y que su felicidad y su satisfacción no se encuentren en las cosas del mundo, sino en Cristo Jesús solamente. Y de igual manera, padres y madres tienen que hacer lo mismo con los hijos. Tanto tiempo en las redes sociales, tanto tiempo en el celular, tanto tiempo en cosas innecesarias. Y hermanos, usted puede refutar, pero lo que están buscando es satisfacción, paz y tranquilidad en las redes sociales. Y ahí no lo van a encontrar. Al contrario, van a encontrar que insatisfacción, infelicidad, inseguridad, buscando aprobación donde no la van a tener. Y esto daña. Así que como padres tenemos que tomar de nuestro tiempo, sacar esto de sus manos, invertir el tiempo en lectura bíblica, en devocionar, en catecismo, para que ellos realmente puedan ver que su satisfacción, su felicidad y todo lo que necesitan en el mundo se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo. No en ningún otro lado. Y hijos, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Buscar su felicidad solamente en Cristo Jesús. Ore al Señor.
Que Él toque su corazón de tal manera que ustedes no vean ningún sueño, ninguna satisfacción fuera del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es todo lo que necesitamos para vida eterna, pero también como vida en la vida cristiana. Ella creía que podía encontrar satisfacción en diferentes esposos, pero es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le ofreció agua, fuente de agua que brota para vida eterna, un agua que no se termina, un agua que sacia, un agua que tranquiliza, un agua de seguridad, un agua que realmente todo ser humano necesita, porque es el Señor Jesucristo mismo. Y fíjense, y termino con esto. Y esto es una de las cosas más asombrosas que yo pude encontrar en este texto, obviamente escalando los hombros de otros hombres que vinieron antes de mí. Fíjense que ella dice, Jesucristo le revela, has tenido 5 esposos. Y ninguno es tu esposo ya. O sea, y el que tienes ahora no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. En eso has dicho la verdad. Fíjense que la idea de estar en un pozo representa algún tipo de romance. Usted dirá, pastor, romance. En el Antiguo Testamento hay 3 relatos donde hombres encontraron sus esposas en el pozo. El siervo de Abraham encontró esposa para su hijo junto al pozo. Génesis 24, 10 al 15. Jacob encontró a Raquel en el pozo. Génesis 28, 1 al 12. Moisés encontró a su esposa en el pozo. Éxodo 2, 15 al 21. ¿Qué es lo que la mujer samaritana está encontrando en el pozo? A su esposo. Él está diciendo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es el marido tuyo. Tú necesitas un solo marido y ese marido soy yo. Yo soy el esposo que tú necesitas, que saciará todas tus necesidades espirituales y físicas, emocionales, psicológicas. Todas las necesidades que usted pueda tener, Jesucristo es lo que nosotros necesitamos. Ese es el esposo que nosotros necesitamos, hermanos. Jesucristo es nuestro esposo, en donde realmente encontramos nuestro fin principal, que es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque en Jesucristo se revierte todo lo que ocurrió en la caída del hombre. En Jesucristo se restaura nuestra relación con Dios. Somos adoptados por Dios. Somos justificados, llamados no culpables delante de Dios. En Jesucristo encontramos relación como hijos con Dios. Jesucristo nos da la seguridad de estar en el Padre. Todo lo que nosotros necesitamos realmente se encuentra en Cristo Jesús. Nos da la salvación y paz con Dios. Y sin paz no hay realmente sentido. Sin paz con Dios no hay sentido para el ser humano. En Cristo Jesús encontramos el esposo perfecto y tan perfecto que Él suplió todas nuestras necesidades al punto que fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hermanos, así que hemos visto hasta ahora que Jesús es misericordioso. A pesar de la samaritana ser pecadora, a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo se acercó a nosotros. Vemos que también Jesús es el agua de vida. No se encuentra satisfacción, no se encuentra lo que necesitamos en ningún otro lugar, sino solamente en Cristo Jesús se encuentra perdón de pecado, vida eterna y el propósito por el cual el cristiano debe vivir y todo ser humano, que es bajo Cristo Jesús. Así que la pregunta que les tengo para terminar: ¿dónde se encuentra tu felicidad? ¿Dónde se encuentra tu satisfacción? ¿Usted busca en otros lugares? ¿Usted se refugia en las redes sociales dando para arriba y para arriba, pasando horas y horas y horas buscando significado a su vida? Si usted es así, yo le pido al Señor que le ayude y pueda ver que el único que puede saciar nuestras necesidades es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no ha venido a los pies de Cristo, yo quiero decirle que si ha escuchado este mensaje porque Dios quiso que usted lo escuchara y le está haciendo un llamado externo. Escuche, le pido al Espíritu Santo que lo toque y venga a los pies del único esposo que puede saciar nuestras necesidades. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra.
nos ayude a refugiarnos en ti, a depender de ti, a buscarte a ti, a realmente entender que tú nos has dado agua que salta para vida eterna, mi Dios, que no hay ninguna otra que pueda suplir nuestras necesidades como tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos y guíanos por medio del Espíritu Santo a continuar amándole, sirviéndole y obedeciéndole. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.